Buenos días o buenas tardes para todos. El día de hoy les voy a hablar sobre el protocolo de prevención de caídas, dando cumplimiento a mi riesgo, mi control por parte del Servicio de Medicina Interna y especialidades médicas. Dentro de nuestro protocolo, nuestro objetivo principal es minimizar el riesgo de sufrir caídas y los daños derivados de las mismas en los pacientes atendidos en nuestro Hospital Universitario Erasmo Meos. Dentro de nuestras definiciones primordiales, contamos con la primera, que es riesgo de caída, que básicamente se define como el aumento de susceptibilidad a las caídas que puedan causar daño físico. Caídas accidentales, que son involuntarias, no son prevenibles y básicamente son por derrames en el suelo, desorden, mala iluminación, muebles inestables, fallas de los equipos, un tropezón, una marcha normal o débil o marcha con arrastre de los pies. Dentro de las caídas fisiológicas anticipadas, son predecibles y se presentan por tropezones o resbalones, pero con pacientes con antecedentes de caídas, dificultad para caminar, incapacidad mental o cognitiva, o con la necesidad de un auxiliar para realizar la marcha, con líquidos endovenosos o pacientes con sondas vesicales. Debido a que al tener este tipo de condiciones clínicas, se supone que nosotros pudimos haber anticipado la caída porque se pudo haber valorado antes e identificado el riesgo de sufrir la caída. Y hay caídas fisiológicas no anticipadas, que son las que no se esperan y que no son prevenibles, como por ejemplo los desmayos, mareos, ataques epilépticos o fractura patológica de cadera. Entonces algunas nadie las espera, no son predecibles, y el objetivo de ellas es que se pueda prevenir una segunda caída. Existen factores de riesgos intrínsecos, que son los relacionados con el sujeto. Dentro de los factores intrínsecos contamos los pacientes que se encuentran con medicamentos como hipoglucemiantes, antihipertensivos, beta bloqueantes, antiarrítmicos, sedantes o hipotensores. También otro factor intrínseco, contamos con la eliminación, que son los pacientes que tienen icturia o urgencia miccional o diarrea, que debido a su pronta necesidad de eliminación, pues pueden que no tengan en cuenta los riesgos que se encuentran a su alrededor y se paren a altas horas de la noche, y como no hay buena iluminación, pues puedan proporcionar una caída. Algunos pacientes que tengan antecedentes de caídas previos, los pacientes que se encuentran agitados, confusos o desorientados, los que tengan déficit sensorial perceptivo como sordera, ceguera o baja agudeza visual, los que tengan dificultad en la comprensión, que necesiten lenguaje de señas u otro tipo de idioma, o todos los pacientes vulnerables mayores a los 65 años. Recordemos que cuando se encuentren con este tipo de riesgos intrínsecos, debemos identificar la manilla con el sticker rojo, que es la manilla que nos identifica a nosotros que el paciente puede tener un riesgo de caída. También contamos con factores extrínsecos, que son los factores relacionados con la actividad o el medio ambiente en el que se encuentre el paciente, como por ejemplo que se encuentre en mal estado la cama, que las barandas se encuentren en mal estado, los frenos de la cama, poca iluminación, que haya desorden físico en la habitación, que el baño se encuentre inaccesible o sin puntos de apoyos, las barandas que se encuentran en el baño para poder ayudar a levantar o a bajar el paciente, que los dispositivos de ayuda se encuentren inadecuados, la silla de ruedas, las muletas, el bastón o la ropa y calzado inadecuado. Recordar que ojalá sean zapatos antideslizantes o que tengan superficie igual que el piso tenga superficie para que sea mucho más difícil caerse. Dentro de las precauciones generales de nuestro protocolo, encontramos que si el paciente debe ser trasladado en camilla o se encuentra hospitalizado, siempre debe mantener
con las barandas arriba y en buen estado. Que el freno se encuentre en buenas condiciones, que esté frenada la camilla o que esté frenado la cama, y que esté la cama a la altura más baja en lo posible, para que si el paciente se quiere parar no sufra una caída, o si sufre la caída no tenga consecuencias tan graves debido a que la altura de la cama estaba lo más bajo posible. Si necesitan silla de ruedas, bastones o cualquier tipo de dispositivo de ayuda, que éste se encuentre dentro de las mejores condiciones. Que tenga buena iluminación nuestras unidades, nuestras hospitalización, nuestras habitaciones tengan buena iluminación tanto diurna como nocturna, para que el paciente cuente con la visión necesaria para poder deambular por estos tipos de lugares. Evitar que el paciente deambule o que la familia deambule cuando el piso se encuentre mojado, debido a que aumenta el riesgo de producir una caída. Mantener ordenada y aseada la habitación. Facilitar el acceso de los baños, que cuenten con el apoyo, con la baranda para poder subirse o bajar de manera más fácil y sencilla en el sanitario. Contar con el equipo humano suficiente para movilizar el paciente. Dejar siempre el timbre a la mano del paciente. Promover dentro de lo posible que el paciente cuente con un calzado antideslizante dentro de lo posible, porque pues si no está dentro de las condiciones económicas del paciente es muy difícil poder manejar este tipo de calzado. Mantener al paciente incorporado unos minutos durante la cama cuando recién se levanten. Recordemos que hay algo que se llama hipotensión ortostática, que básicamente es la reducción de la tensión arterial dentro de los 3 minutos después de haber asumido una posición erecta o de pie. Entonces tratar de mantener unos segundos o unos minutos al paciente dentro de esta posición, para tratar de que no nos vaya a sufrir un síncope por la hipotensión ortostática. Y sobre todo educar. Un paciente educado es un paciente que sabe las precauciones que puede tener. Dentro de los dispositivos para la prevención de caídas encontramos las barandas, sobre todo la baranda que se encuentra en el baño o la baranda de las escaleras. Accesorios de baño adecuados, que es lo que les estaba hablando. Sillas de ruedas. Los dispositivos de apoyo como el bastón. Dispositivos de sujeción. Los pacientes que debido a su estado de agitación, euforia o sedante, el paciente pues aquel que debe ser inmovilizado a través de dispositivos de sujeción. Y el timbre de llamado. Siempre al paciente que ingresa, las 6 primeras horas se debe realizar la identificación del riesgo de caída, el cual contamos con el formato de la institución, que debe ser el encabezado totalmente lleno. Valoramos el ingreso del paciente dentro de las 6 primeras horas, si ha sufrido una caída o no antes, si tiene un diagnóstico secundario, el paciente que es hipertenso, diabético. Ayuda para la deambulación, si el paciente se encuentra en camas o necesita asistencia, si tiene bastón o se tiene que apoyar en los muebles, si está o no canalizado, cómo es la marcha del paciente, si está totalmente en reposo de cama, el paciente que está intubado, o si es normal, si es débil, si es limitada, el estado de conciencia, si el paciente encuentra bien o se sobreestima sus limitaciones. La escala debe ser totalmente llena a las 24, a las 48 y a las 72 horas. Si es necesario o el paciente se cae, hay que reiniciar la escala. El paciente que se encuentra sin riesgo, es decir, que nos dé un puntaje entre 0 y 24 puntos, hay que reevaluar a las 72 horas después, o sea, a los 3 días después de haber llenado completamente la escala. Riesgo bajo. Si nos da entre 25 a 50 puntos, hay que reevaluar dentro de las 48 horas después
y riesgo alto si es mayor a 50 puntos, y hay que reevaluarlo cada 24 horas, es decir, todos los días. Existen acciones inseguras asociadas a la aparición de caídas, dentro de las que encontramos que no se identifica el riesgo, que es la importancia de la escala de Morse, dejar al paciente solo, inmovilización inadecuada del paciente, si el paciente hay que sujetarlo de manos y pies, hacer los adecuados inmovilizadores, y además de esto sujetarlos bien, que él pueda movilizarlos horizontalmente más no vertical, y que no estén tan apretados del paciente, también pues por el riesgo a presentar una lesión por presión. Movilización del paciente con un equipo humano insuficiente, aquel paciente que la auxiliar que tiene 12, 16 pacientes, porque pues hay poca capacidad humana, pues no puede estar, además de eso, pues ayudando mucho al paciente en la parte de su movilización, o aquel paciente que no tiene su familiar para ayuda en la deambulación. Entonces es complicado ese tipo de situaciones. Limpiezas inadecuadas de piso, cuando el piso se encuentra húmedo y pues no llamamos a la señora de servicios generales para que nos haga el favor y seque el piso. Y el traslado de pacientes por medio de equipos inadecuados, aquel paciente que si es necesario trasladarlo en camilla, se debe trasladar en camilla, en silla de ruedas. Entonces hay que trasladarlo de acuerdo a las condiciones del paciente. ¿Qué pasa si un paciente se nos cae? Inmediatamente, apenas ocurre, la enfermera o el auxiliar o cualquier personal de salud, e incluso la señora de servicios generales, la de alimentación, debe estar encargada de notificar verbalmente el evento al médico. Inmediatamente se dirige hacia el paciente, se evalúa, se analiza, se hace la valoración y se manejan las posibles consecuencias que haya tenido la caída. El equipo de salud obviamente se deberá prestarle al paciente la atención que requiera en ese momento, y luego, posterior a que ya se haya atendido al paciente, se haya valorado al paciente, se le haya dado el manejo a las posibles consecuencias de la caída, se notifica el evento adverso. Para registrar el evento adverso, pues se debe diligenciar el formato de reporte de evento adverso o incidente. Este reporte lo puede hacer cualquier persona que trabaje en nuestro hospital universitario Erasmo Meoso. Se diligencia el formato. En la historia clínica del médico se debe registrar la valoración del médico y el manejo, y en las notas de enfermería se debe registrar la fecha, hora y causa del estado general del paciente, el médico que valoró y las consecuencias inmediatas de la caída. Muchas gracias a todos ustedes, espero que haya sido de su agrado y vamos a proseguir a realizar el post-test. Muchas gracias y buen día para todos.